Mi nombre es Enzo Nucio, yo soy investigador de postdoctorado. Ahora estoy trabajando en la Universidad de los Andes como investigador visitante. Al mismo tiempo soy docente invitado en la Universidad Nacional. Dictó una clase sobre métodos cualitativos justamente en el doctorado de estudios políticos y soy investigador asociado en varios institutos de investigación en Suiza y aquí en Colombia. Buenos días, estamos con los amigos de UMB-TV y estamos haciendo una serie de programas para explicar los métodos de investigación en las ciencias. Muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Gracias a usted. Bueno, las preguntas de hoy están enfocadas hacia la investigación cualitativa. Bueno, la primera pregunta de la entrevista de hoy es ¿cómo definirías la investigación cualitativa? ¿Cómo le explicarías eso a los investigadores que están empezando en el campo de investigación cualitativa? Pues normalmente usamos justamente la palabra cualitativa para hacer una distinción entre métodos cuantitativos y cualitativos. Los métodos cuantitativos se enfocan en números, en cifras, quieren medir frecuencias, quieren medir asociaciones y correlaciones. Y lo que hacemos en investigaciones cualitativas es más bien buscamos sentidos, buscamos palabras, buscamos significados, buscamos entender las realidades de las personas. Y eso podemos hacer a través de varias técnicas, y esas técnicas también se relacionan con este método cualitativo. Las técnicas que normalmente usamos son las entrevistas, el análisis de documentos, usamos observación participante, es decir, vamos y nos hacemos parte de algún fenómeno para poder entenderlo mejor. También hay varias familias de investigaciones cualitativas que usan un punto de vista teórico diferente. ¿Sí? Por ejemplo, si asumimos que el mundo constituye de narrativas, ¿sí? Si nosotros entendemos el mundo a través de narrativas, como si fueran historias, entonces vamos a hacer un análisis de esas entrevistas o de esos documentos a través de este lente de las narrativas. Entonces hay diferentes familias de aproximaciones teóricas también, no solamente técnicas. En la investigación cualitativa no se cuenta, no se mide. ¿Cómo funciona esto? De lo cualitativo y lo cuantitativo. Claro que también hay un elemento de medición, porque es diferente si hacemos un estudio y con 50 entrevistas y solo una persona nos dice algo, o en otro estudio 50 personas nos dicen algo. Va a ser diferente nuestra percepción, va a ser más importante cuando lo dicen las 50 personas que cuando lo dice una persona. Pero lo que estamos buscando no es tanto la frecuencia, estamos buscando más bien los sentidos que las personas dan a ciertas realidades, a ciertas percepciones, y queremos identificar esas perspectivas que las personas tienen sobre algún fenómeno, ¿sí? Y en ese sentido son más importantes los sentidos que las personas dan a ciertas realidades que la frecuencia con la que surgen estos sentidos. ¿Los métodos mixtos cómo los podrías explicar entonces? Los métodos mixtos están muy de moda, son un nuevo fenómeno en las ciencias sociales, aunque se han usado antes, pero el término método mixto es algo reciente. Lo que pensamos cuando usamos métodos mixtos es que es mejor porque tenemos la lógica cuantitativa y la lógica cualitativa al tiempo, y podemos triangular, es decir, podemos usar las ventajas y desventajas o compensar las desventajas de cada uno al usar los dos métodos. Y hay varias alternativas de cómo mezclarlos. A veces uno hace un estudio cualitativo primero para identificar ciertas hipótesis, para explorar el campo, y después, en base a estos conocimientos cualitativos, diseña un cuestionario, diseña unas hipótesis bien precisas para poder medirlas justamente a través de métodos cuantitativos. O a veces lo hacemos al revés. A veces usamos primero métodos cuantitativos para tener una visión más general de algún fenómeno, y después, cuando encontramos algunas asociaciones entre las variables que nos interesan, usamos un método cualitativo para entender más a profundidad cómo funcionan estas relaciones. Entonces, el método cualitativo tiene la ventaja de poder mirar a profundidad, y el método cuantitativo es más a lo horizontal, ¿sí? ¿Cuáles son las mejores técnicas de investigación cualitativa para trabajar con diferentes públicos, digamos con comunidades,
con individuos, con empresas, según sea el caso. ¿Qué recomendarías? Bueno, normalmente no importa tanto el tipo de unidad de análisis que vamos a investigar, sino más nuestras convicciones teóricas. Si nosotros pensamos que es bueno usar narrativas, entonces podríamos aplicarlo a diferentes tipos de grupos de personas o de individuos. Y si pensamos que la etnografía es buena, también la podemos hacer. Y normalmente son más bien esos supuestos teóricos que tenemos los que van a guiar nuestra selección de análisis, de unidad de análisis. Es decir, si nos interesan las culturas y pensamos que hay comunidades que comparten culturas, comparten ritos, comparten costumbres, si eso es nuestra convicción, muy probablemente vamos a hacer una etnografía y nos van a interesar las comunidades que viven estos ritos, que viven estas culturas, ¿sí? Entonces, igual una tribu en el Amazonas, como los corredores de bolsa, pueden ser una comunidad y los podemos investigar a través de la etnografía. Cuando miramos individuos, muchas veces pensamos en que queremos conocer sus historias de vida, ¿sí? Pero entonces el supuesto teórico de que el mundo consiste de historias y nosotros relatamos historias y entonces así tenemos que recoger la información para analizarla, nos guía para luego enfocarnos en individuos, ¿sí? Es decir, no escogemos primero el individuo o la comunidad, sino escogemos primero nuestros supuestos teóricos y de ahí surge la selección de la unidad de análisis que puede ser un individuo, una organización o una nación. Bueno, ahí planteas algo muy importante y es la articulación entre la teoría y la metodología y la práctica, digamos, investigativa. Con frecuencia nos pasa en la universidad, por ejemplo, que los estudiantes tienen un marco teórico que han recolectado, pero no lo han apropiado y luego no se conecta con el objeto de estudio. ¿Cómo ves esa articulación entre teoría e investigación propiamente? ¿O por qué es importante un marco teórico? El marco teórico es importante por una razón en los estudios académicos. Es importante porque nosotros tenemos que tener un criterio de cómo seleccionamos nuestra información y cómo la analizamos. Los periodistas, por ejemplo, tienen también cierto marco teórico, pero nunca lo hacen explícito, ¿sí? Tienen que tener fuentes de diferentes posiciones, ¿sí? Eso sería como la guía para los periodistas. Para nosotros la guía son las teorías que ya existen y las vamos a apropiar para buscar la información exactamente apropiada para los marcos teóricos que tenemos. Básicamente, el marco teórico es una forma de dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, a nuestro interés de investigación. Y surge de la literatura que existe. Entonces, teniendo este marco teórico, vamos a buscar la información. ¿Es verdad lo que dicen las teorías o no es verdad? ¿Sí? Y encontramos evidencia en pro y en contra, y así podemos fortalecer el marco teórico que ya existe y de pronto desarrollar nuevas hipótesis. Es importante también usar teorías porque nosotros no podemos describir todo el mundo, ¿sí? Eso es un punto importante. Nosotros podríamos pensar, podríamos pensar que el mundo consiste en 1000 píxeles, como una imagen, ¿sí? Y entonces podemos describir cada uno de esos 1000 píxeles y el mundo está completamente descrito. Y ya lo entendemos perfectamente, porque no hay nada más. Pero el mundo no es tan sencillo, es mucho más complejo. El mundo consiste de infinitos píxeles, si así decirlo. Además tiene una componente de tiempo que multiplica esos infinitos píxeles, que hacen que no podamos empezar a describir cada uno de los píxeles, porque nunca vamos a llegar a ningún lado. Por eso necesitamos teorías que nos reúnen algunos píxeles que tienen alguna forma o algo en común para poder abordar el mundo de mejor manera. Y eso es lo que hacemos en la academia. Por eso necesitamos teorías para no estar en esta actividad efímera de siempre describir un píxel más, sino tratar de reunir muchos píxeles y describir y entenderlos en conjunto.